Dios te bendiga mucho en este día. Y quiero compartir contigo en esta hora este salmo tan especial. Ha sido muy especial para mi vida y estoy convencido que ha sido muy especial para la vida de muchas personas que en Cristo han encontrado en estas palabras consuelo y restauración. Y quiero hacer uso del Salmo 32 para que también tu vida sea edificada sobre esta roca perfecta que es Cristo. La dicha del perdón, subtítulo que fue puesto a este precioso salmo, y vamos a alimentarnos de esta preciosa palabra del Señor. Una de las cosas que vemos en el Salmo 32 es que aparece la palabra masquil. Y la palabra masquil es un término utilizado probablemente para denotar salmos escritos con el objetivo de hacer a una persona sabia o prudente, para incrementar el éxito o la habilidad de la misma. Siempre me gusta paralelizar el Salmo 32 junto con el Salmo 51. ¿Por qué? Porque los dos salmos, ambos son salmos penitenciales. Pero en este Salmo 32 David expresa el gozo del perdón, eh, esa alegría de ser perdonado por Dios, que Dios haya perdonado los pecados que él cometió con Betsabé y Urías. Cuando leemos 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, vemos esta acometida pecaminosa que realizó David, el autor de este salmo, y desagradando a Dios y destruyendo la vida de unas personas. Y a veces nosotros cometemos en nuestra vida actos fuertes y pensamos que no tendremos perdón de Dios. Pero lo cierto es que en Dios se halla la plenitud de la misericordia. Solamente Él tiene el poder para perdonar. Y este salmo nos muestra el perdón de Dios sobre David a pesar de que él cometió actos bien fuertes, bien violentos. Vemos el arrepentimiento de David y vemos la intención de Dios de querer perdonar a los pecadores. El perdón es parte de la naturaleza de Dios, su naturaleza amorosa. En Éxodo capítulo 34, versículo 7, le dijo a Moisés que Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios muestra su justicia, su juicio que es poderoso y severo, pero también Dios muestra su gran misericordia, y su amor para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Si algo podemos aprender también en el Salmo 32 es que muestran
la forma de expresión del perdón de Dios. Y cuando digo forma de expresión es la manifestación, porque Dios perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos inculpa del pecado. De hecho me gusta ver lo que Pablo habla en Romanos capítulo 4, en el versículo 7, cuando él dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Obviamente es una referencia a este Salmo 32. Pero quisiera entrar ahora versículo por versículo en este salmo para poder tomar las riquezas espirituales, esta palabra preciosa de Dios, y aplicar a nuestra vida cómo es que obra el Señor, la experiencia que vemos en este salmo, cómo obra el Señor y qué enseñanza más profunda podemos sacar de él. Este salmo comienza con una bienaventuranza. Me gusta ver en este sentido el palpitar del corazón de Dios, mostrando que aquellos que se arrepienten verdaderamente de todos sus pecados y creen en Cristo, entran en esta bienaventuranza, porque maldición es permanecer en pecado, bienaventuranza es recibir el perdón de parte de Dios. Por eso es que comienza los primeros dos versículos con bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si notamos que esta bienaventuranza es para los que transgredieron, para los que ofendieron, para los que desobedecieron, pero Dios otorga el perdón por medio de Cristo y cubre el pecado. Es importante notar la palabra cubierto, porque lo que significa es que ya Dios dejó de mirar el pecado y empieza a mirar la justicia de su Hijo, cubriendo la vida del que ha sido perdonado. Una vez más, en el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre. Habla directamente a aquella persona que, de ser destituido de la gloria de Dios, ahora no es culpado por Dios de la iniquidad. Bendito sea el Señor. Como declara en el libro de Números capítulo 23 versículo 21. Fíjate cómo dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Bendito sea el Señor. Como Dios cubre, como Dios nos exculpa, nos quita la culpa, nos libera de la culpa. Eso podría verse en esta frase: Dios los ha sacado de Egipto. Egipto, muchas veces cuando leemos la palabra, obviamente es tipo del mundo. Y cuando Dios hace esa separación por medio de la fe en Cristo, somos sacados de ese Egipto espiritual, de ese mundo, y empezamos a pertenecer a Dios. Yo quiero, dirás, yo quiero esa bendición, esa bienaventuranza, ese perdón de pecado, yo lo necesito. Notemos entonces el versículo 3 del Salmo 32. Dice el versículo 3:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es importante que notemos a qué se está refiriendo esta frase. Si hay un problema en los hombres es a veces, ¿no?, la falta de reconocimiento de que tenemos un problema, de que tenemos una condición. En el caso del pecador, el problema es que no se arrepienta de sus pecados, y para arrepentirse de sus pecados tiene que reconocer sus pecados, reconocer su condición. Aún siendo ya cristiano, a veces pecamos contra el Señor y nos cuesta reconocer que hemos pecado. Me acuerdo al libro de Malaquías, cuando le dijeron al Señor: ¿en qué te hemos robado? Dios diciéndole: me han robado, y dijeron: ¿en qué te hemos robado? Quizás en un sentido de que haznos entender el problema, en dónde estamos fallando. Me gustaría verlo de esa manera, en ese sentido. Pero acá dice: mientras callé, o sea que había conocimiento de pecado, pero lo que no había era confesión de pecado. Recuerdo lo que se dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso el versículo 4 es un trato de Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si Dios no trata, ¿cómo podremos reconocer nuestro pecado? Vuelvo al libro de Malaquías, que ellos preguntaron: ¿en qué te hemos robado? Pero ya Dios estaba tratando con el pueblo diciendo: me han robado. Y este trato de Dios muchas veces se manifiesta en la predicación a esas personas que están en pecado y han endurecido su corazón y no quieren reconocer su condición delante de Dios. Seas cristiano o seas mundano. Para ambos casos, el arrepentimiento, la confesión de los pecados, no encubrir el pecado. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Fíjate que no los pecados de alguien más. Lo que tú estás haciendo, tu pecado delante de Dios. ¿Para qué estar viendo la paja en el ojo de otra persona y no estás ocupada en la viga que tienes en el tuyo? No escondas tu iniquidad, no escondas el pecado. Fíjese que dice: dije, algo personal, un trato personal, algo entre tú y Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y quiero enfocarme acá en esta declaración que hizo el salmista David. Confesaré mis transgresiones a Jehová, porque encubrir la iniquidad no se trata de que ahora salgas a hablar con todos los hombres todas las cosas que tú cometes que son pecaminosas. El hombre no puede soportar los pecados de otro hombre. Ninguna persona puede llevar tus pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios va a tener la paciencia, la justicia y el amor para poder soportar la confesión de tus pecados.
Por lo tanto, es algo personal entre tú y Dios. Confesar, reconocer en arrepentimiento. En arrepentimiento. Ya que Juan, cuando escribió la primera carta en el capítulo 1, en el versículo 9, y vamos a ver lo que dice esta carta. Fíjate cómo Juan especifica cuál es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Claramente Dios es santo. Una santidad incomprendida e inigualable. Incomprendida, decimos porque no hay conocimiento humano ni angélico que pueda profundizar la grandeza de la santidad de Dios. Solo podemos ver su santidad y adorarle. No hay tinieblas en Dios no hay fallo, en Dios no tinieblas es todo lo que es maligno, no hay cosa mala en Él. Aun cuando se manifestó su Hijo, Dios el Hijo, y se hizo hombre, no habían tinieblas en Él. Las tinieblas le atacaron, le tentaron, pero no pudieron vencerles. No pudieron dominarle, porque en Él no hay tinieblas. Por lo tanto dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea que para tener comunión con Dios tenemos que romper el trato con las tinieblas. Por eso es importante dejar de encubrir el pecado y apartarnos del pecado y arrepentirnos delante del Señor. Porque si andamos en tinieblas, dice el Señor en su palabra, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad es vivirla cada día, ponerla por obra. Pero dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es sencillo lo que está diciendo acá interpretar, que si estamos en el Señor vamos a tener vida y comunión como iglesia y la obra del Cristo Redentor va a venir sobre nuestras vidas, se va a hacer una realidad sobre nuestras vidas, limpiándonos de todo pecado. Fíjate, dice, nos limpia. En el Salmo 32 habla de cobertura, aquí habla de limpieza, es un trato profundo de Dios. Pero es importante notar, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Tenemos que confesar nuestra condición delante de Dios. Pecadores que se arrepienten, que confiesan, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos, Dios, esta es la voluntad de Dios. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tus pecados. Pero es su voluntad que tú te arrepientas y los confieses delante de Él. Ese es el designio soberano y justo que el juez sobrenatural ha establecido. Por lo tanto, tenemos que someternos a la justicia de Dios. Y por medio de la fe, cuando hacemos esto, Él es fiel y justo para perdonar. Como mismo es fiel y justo para reconocer tu condición pecaminosa, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Bendito Dios. Por lo tanto,
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claramente cuando la palabra de Dios llega a ti, claramente cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio, no queda otra que postrarte delante de Él y decirle: yo reconozco que soy pecador, perdóname.